El anime comienza mostrándonos el final de la vida anterior de Van Nefertio, nuestro prota, un hombre común que muere tras años de agotamiento extremo causado por una rutina laboral abusiva. Sin embargo, su historia no termina allí. Al recuperar la conciencia, descubre que ha reencarnado en un mundo completamente distinto, ahora dentro del cuerpo de un niño noble de apenas 2 años. Aunque su apariencia es la de un infante, su mente conserva los recuerdos de su vida pasada, junto con fragmentos de la memoria del niño que habitaba ese cuerpo. Su comportamiento pronto despierta sospechas cuando se encuentra con su sirvienta personal. Para total sorpresa de ella, Van habla con claridad, menciona nombres de familiares y demuestra una comprensión imposible para alguien de su edad. La confusión aumenta cuando incluso pregunta por el paradero de su familia, confirmando que no es un niño común. Más tarde, durante una comida familiar, se presenta oficialmente a la familia Fertio. El padre es el marqués Yalpabul Ati, gobernante del territorio, acompañado por sus hijos mayores, el primogénito Murcia el Lago, seguido por el segundo hijo Yargay, el tercer hijo Sesto L y finalmente Van el menor. El ambiente la mesa es tenso, especialmente entre los hermanos mayores. Mientras que Van recibe un trato más indulgente por parte de la servidumbre, el marqués pregunta a cada hijo por sus tareas del día y cuando llega el turno de Van, este responde que desea aprender sobre la historia, la cultura y el funcionamiento del reino. Su respuesta deja a todos sorprendidos y provoca la risa del marqués, quien comienza a verlo como un prodigio y deposita grandes expectativas en su futuro, especialmente en su examen de aptitud mágica. Luego se explica que en este mundo la magia es esencial. La nobleza tiene la responsabilidad de proteger al pueblo, dominando los 4 elementos ofensivos: tierra, agua, viento y fuego. Aquellos que no poseen afinidad con estos elementos son vistos como inútiles para el combate y una deshonra para el linaje. El marqués y los hermanos de Van dominan estas habilidades, aumentando aún más la presión sobre él. Con el paso del tiempo, Van demuestra una curiosidad constante, preguntando a la servidumbre sobre el mundo, las razas que existen como elfos y enanos, y los minerales capaces de almacenar energía mágica. Su aprendizaje se vuelve más severo cuando Esparta, el estricto mayordomo principal de la mansión, decide evaluarlo. Tras comprobar su inteligencia, Esparta se convierte en su tutor personal y lo somete a un régimen de estudios extremadamente rigurosos. Gracias a esto, Van aprende a leer y escribir en el idioma de este mundo en un tiempo sorprendentemente corto. Los años avanzan y al cumplir 4 años, Van inicia su entrenamiento con la espada. Durante una práctica es derrotado por Til, su sirvienta, quien sin intención lo humilla. Las demás sirvientas reaccionan alarmadas, explicando que burlarse de un noble es un crimen grave y le exigen a Van que la castigue. Sin embargo, él decide imponer solo una reprimenda leve, demostrando que no comparte la mentalidad cruel de su entorno. Con entrenamiento constante, el prota progresa rápidamente y a los 5 años ya es capaz de enfrentarse a niños mayores entrenados como soldados. Su talento llama la atención de Dee, el subcomandante militar del territorio. Dee observa que, a pesar de su habilidad, las manos de Van no presentan callos, señal de que su agotamiento proviene del estudio excesivo. Preocupado, decide entrenarlo personalmente, aunque su método resulta tan exigente como el de Esparta, combinando práctica incluso durante los momentos de descanso. A pesar del cansancio, el prota se siente satisfecho y decidido a disfrutar su nueva vida. Con el tiempo, es reconocido como un niño prodigio, aunque la presión comienza a afectarlo. Buscando un respiro, se escapa al mercado junto a Til. Allí observa una gran compañía mercantil y presencia una escena impactante. Un hombre intenta vender a su propio hijo como esclavo debido a la pobreza. Van interviene, paga por el niño y lo libera. El niño se presenta como Khamsin y al no tener un lugar a donde ir, Van decide llevarlo consigo como esclavo para protegerlo, formando un vínculo de inmediato. Los años continúan pasando hasta que finalmente llega el momento más esperado, el examen de aptitud mágica. Nobles y ciudadanos observan con atención, esperando un resultado extraordinario. Sin embargo, el ambiente cambia por completo cuando se revela que Van no posee afinidad con ninguno de los 4 elementos. Su única habilidad es la magia de producción, considerada inútil para el combate y una vergüenza para la nobleza. El marqués estalla en furia al escuchar el resultado. Declara que Van es una decepción y que fue un error haber depositado esperanzas en él. Su voz se vuelve fría y llena de desprecio mientras expresa que alguien sin magia elemental no puede proteger al pueblo ni representar a la familia. La tensión aumenta peligrosamente cuando el marqués toma su espada, dejando claro que su paciencia ha llegado al límite. Van entra en pánico, incapaz de comprender cómo todo se derrumba en un instante. En ese momento crítico interviene Murcia el Lago, el hermano mayor. Con calma propone una alternativa para evitar una tragedia: enviar a Van a una aldea fronteriza
fronteriza del Marquesado, un territorio pobre y poco desarrollado y rodeado de peligros. Explica que la zona tiene pocos habitantes, carece de productos especiales y solo se usa ocasionalmente por los militares. Sin embargo, al estar en una frontera sensible, enviar un miembro de la familia podría fortalecer la lealtad de la región. El marqués reflexiona y acepta la propuesta, decidiendo desterrar al prota y confiarle el señorío de esa aldea olvidada. A solas, Murcia se disculpa con Van, asegurándole que no soportaba verlo sufrir y hará todo lo posible por ayudarlo desde la distancia. Lejos de sentirse derrotado, Van recibe la noticia con entusiasmo. Para él, ese exilio representa libertad, tiempo para sí mismo y la oportunidad de vivir sin las expectativas aplastantes de la nobleza. Aunque no se le asigna una escolta oficial, varias personas deciden acompañarlo. Til, su fiel sirvienta, Di, el subcomandante decidido a seguir entrenándolo, Esparta, quien adelanta su retiro para continuar educándolo, y varios aventureros contratados por Di. Cuando llega el momento de partir, Van cree que se marchará en silencio tal como ordenó su padre. Sin embargo, al salir de la ciudad, descubre que una gran cantidad de ciudadanos se ha reunido para despedirlo. Banderas, voces y muestras de afecto llenan el camino. Di, desobedeciendo órdenes directas, organiza una despedida digna, convencido de que Van no merecía marcharse en el olvido. Rodeado del cariño del pueblo, el prota inicia su viaje hacia su nuevo territorio, marcando así el verdadero comienzo de su historia. Más tarde el viaje continúa por el camino polvoriento que lleva al nuevo territorio. El carruaje avanza con calma, mientras Van, sentado en el interior, aprovecha el trayecto para probar su magia de producción. Con curiosidad va intentando moldear pequeños objetos, pensando que, aunque no sea fuerte en combate, esa habilidad quizás pueda servirle para algo útil en el futuro. Mientras tanto, reflexiona sobre la gente que lo acompaña y con sinceridad le comenta a Khamsin que tal vez lo mejor sería anular su contrato y ponerse al servicio de su hermano Murcia, donde tendría una vida más segura. Sin embargo, Khamsin, que es uno de los siervos más leales y un guerrero serio hasta el extremo, se niega sin dudarlo. Él dejó claro desde el principio que juró dedicarle su vida a Van y no piensa echarse atrás. Al escucharlo, Van se da cuenta que Khamsin es alguien bastante intenso, del tipo que cumpliría cualquier orden sin cuestionarla, incluso si eso significara arriesgarlo todo. De pronto la tranquilidad del viaje se rompe cuando el carruaje se detiene de golpe. Desde afuera, los escoltas avisan con urgencia que la aldea a la que se dirigen está siendo atacada. La tensión se siente de inmediato. El grupo se reúne para decidir qué hacer y la situación no pinta nada bien. Los aldeanos apenas pueden defenderse, encerrándose como tortugas detrás de lo poco que tienen, mientras que los atacantes son alrededor de 50 bandidos. En comparación, ellos son muy pocos. Di, el subcomandante de los caballeros, propone atacar todos juntos antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el líder de los aventureros que los escoltan se opone. Él deja claro que su misión era proteger al joven noble durante el viaje y no arriesgar la vida de su gente defendiendo una aldea. Di le insiste, explicando que ese lugar es el primer dominio de su señor y que no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo lo destruyen. Aún así, el aventurero se mantiene firme, diciendo que no acepta misiones donde sus hombres puedan morir sin necesidad. La frustración se nota en Di, pero aún así decide actuar. Les pide que al menos protejan bien a Van, mientras que él y los caballeros se encargarán de enfrentar a los bandidos. El líder de los aventureros acepta esa parte del plan, pero en ese interviene Esparta. A pesar de su apariencia frágil, deja claro que no es un simple viejo. Revela que es un mago capaz de usar los 4 elementos y que sería un error subestimarlo. Él les explica su idea. Primero levantará un muro defensivo para llamar la atención del enemigo, y mientras tanto, Di y sus hombres atacarán por los costados. Van le pregunta si de verdad está dispuesta a quedarse a pelear. Esparta responde con una sonrisa tranquila, diciendo que así sus viejos huesos tendrán su momento de gloria, y que por una vez quiere permitirse ser egoísta. Esas palabras hacen que Van se preocupe aún más. Esparta ha servido fielmente a su familia durante años, y no puede permitir que muera ahí. Lo mismo piensa de Di y de los demás caballeros, que son piezas clave para el futuro de su territorio. Sin ellos, su dominio no podría desarrollarse, y eso traería problemas enormes, incluso con su propio padre. Por eso, Van toma una decisión inesperada. Anuncia que será él quien haga de señuelo. La reacción es inmediata. Til se opone con fuerza, dejando claro que no piensa permitir que su señor se exponga así. El prota la detiene y le explica que tiene que ser él. Atacará de frente para atraer la atención, mientras que los demás disparan por los costados. Les pide que confíen y se relajen un poco. Les recuerda que entrena esgrima todos los días con el subcomandante de los caballeros y no caerá tan fácilmente. Incluso dice que si llegara a morir, sería un honor hacerlo por sus súbditos. Les pide que, en ese caso,
asesino abandonen su cuerpo, ya que si nadie sabe quién era, eso no afectará a su familia. Estas palabras dejan impactado al líder de los aventureros. Recuerda que antes de aceptar el encargo, se estaba quejando de tener que escoltar a un niño noble, porque siempre pensó que los nobles eran arrogantes y despreciaban a los plebeyos. Sus compañeros incluso le dan la razón. Cuando le preguntan por qué aceptó la misión, él explica que quería quedarse un tiempo en ese territorio. En ese momento, Van se acerca y le pregunta si será él quien lo escolte. Además lo elogia al notar su fuerza, diciendo que parece un aventurero veterano. Eso sorprende al líder, que se presenta como Orto. Al escuchar a Van, piensa que quizá existen nobles muy distintos a los que conocía. De vuelta a la situación actual, Orto decide apostar por Van. Les dice a sus compañeros que por esta vez le entregarán sus vidas. Si un niño está dispuesto a llegar tan lejos, él no puede seguir quejándose. Sus compañeros reaccionan con cierta burla, diciendo que les resulta gracioso encontrar un noble con tanta determinación, porque hasta ahora solo habían visto nobles perezosos y bocones. Puriel, una aventurera del grupo, comenta que si Van es capaz de recordar el nombre de cada uno de ellos, entonces es alguien digno de confianza. El plan se pone en marcha. Orto, Dee y Esparta avanzan al frente. Antes de atacar, Esparta le dice a Van que una vez expulsen a los bandidos, piensa enseñarle lo que realmente significa cargar con el peso y la responsabilidad de ser un heredero. Luego avisa que cambiará la estrategia y levanta un enorme muro de tierra, sorprendiendo a todos con su poder mágico. La batalla comienza con una lluvia de flechas, mientras Dee arrasa con todo a su paso, infundiendo miedo solo con su presencia. Durante el combate, uno de los compañeros de Orto le comenta que si él no hubiera aceptado el encargo, lo habría hecho él mismo. Orto responde que ese niño llegará lejos y que espera que algún día se convierta en un gran rey. Poco a poco los bandidos quedan rodeados y son derrotados sin que el grupo sufra bajas importantes. Sin embargo, el líder de los bandidos intenta escapar por la parte trasera del muro y se lanza contra Puriel. En ese instante, Van llama su atención y ataca sus piernas dejándolo inmóvil. Khamsin aprovecha la oportunidad y lo elimina de inmediato. Puriel observa a Van con asombro, preguntándose quién es realmente ese niño. Con el paso del tiempo, los bandidos son reducidos a la mitad y la victoria ya es clara. Orto comenta que ahora solo queda cobrar la recompensa, pero admite que siente curiosidad por Van. Les propone quedarse en la aldea, aunque eso significa ganar menos dinero. Algunos dudan, pero Puriel decide quedarse, diciendo que Van le salvó la vida y quiere devolvérselo. Poco a poco los demás también aceptan, interesados en ver qué tipo de territorio logra crear el prota. Al rato, Tien regaña a Van por haberse expuesto al peligro, aunque Tien aparece celebrando la victoria aplastante y aligerando el ambiente. En eso Esparta avisa que los aldeanos se han reunido en la entrada, así que es momento de presentarse. Al entrar se nota que la aldea es pequeña y descuidada, aunque tiene más terreno del que parece. Van se presenta formalmente y el jefe de la aldea, Ronda, le da la bienvenida. Aunque el ambiente se siente tenso, Ronda agradece la ayuda, pero revela que en lo que va del año ya han sido atacados varias veces. Explica que antes, cuando pertenecían al condado de Ferdinand, los caballeros patrullaban la zona, pero eso dejó de pasar cuando quedaron bajo el control del marqués Fertio. Van se disculpa y admite que su padre no estaba al tanto de la situación. Algunos aldeanos se indignan y preguntan si por pagar pocos impuestos no merecen ser protegidos. Van les dice que quejarse del sistema no cambiará nada, pero ahora deben pensar en el futuro. Explica 3 medidas claras: darle valor a la aldea, generar ingresos constantes para contratar mercenarios y desarrollar el lugar con su propio esfuerzo. Aunque al principio no confían mucho en él, Esparta y Dee intervienen revelando quiénes son y asegurando que Van es un prodigio. Eso cambia por completo la actitud de la gente. Van reduce los impuestos al 10% para que la aldea pueda estabilizarse y ordena reforzar la muralla. Esparta levanta un muro provisional y Dee organiza a los caballeros para cavar un foso. Más tarde el prota va al bosque con Till y Khamsin para probar su magia de producción. Allí crea un bloque de fibra a partir de un tronco, sorprendiendo a todos. Orto intenta cortarlo y queda impactado al ver que no puede dañarlo. Con esto, Van crea una katana y se lo regala a Khamsin. A Till le ofrece un hacha de guerra, lo que la deja algo decepcionada, aunque intenta disimular. Al anochecer, Van se da cuenta que todos están agotados, dormirán al aire libre y apenas descansarán. Entonces decide que lo primero será asegurar un lugar donde vivir. Al día siguiente, con ayuda de todos, comienza a construir una casa usando su magia. Tras visualizarla por completo, crea una enorme mansión que deja a toda la aldea sin palabras. Mientras observa el resultado, Van siente con claridad que su magia de producción puede convertirse en la base para cambiar por completo el destino de este lugar. Till le dice a Van sin rodeos que es alguien realmente impresionante. El prota escucha eso con algo de vergüenza y responde con total sinceridad
verdad que, aunque su magia de producción es útil para gobernar, él habría preferido tener magia ofensiva. En su forma de ver las cosas, un señor debería ser capaz de proteger directamente a su gente cuando llegue el peligro. Sin embargo, tanto Teal como Khamsin no están de acuerdo con esa idea. Ellos le dicen que, sin pensarlo dos veces, preferirían vivir en su territorio antes que en el del señor Yalpa. Van escucha, pero internamente siente que esas palabras aún no son un objetivo concreto. En eso, Sparda entra en la conversación y explica con calma que, en tiempos de guerra, la magia ofensiva es importante, pero que los súbditos no buscan solo fuerza, sino alguien que realmente se preocupe por mejorar sus vidas. Y en ese sentido, nadie se pone tanto en lugar del pueblo como él. Orto también toma la palabra y añade que el poder del prota está muy por encima de la magia de producción común. Entonces, casi como si fuera algo obvio, él comenta que si le traen más madera, también podría construir casas para todos. La reacción es inmediata, todos se quedan impactados. Dee no pierde tiempo y le ordena a Arp y a Law que consigan madera cuanto antes. Orto, lleno de entusiasmo, le ordena a su grupo que no se queden atrás, creando una rivalidad directa entre caballeros y aventureros. En medio de ese ambiente animado, el jefe de la aldea se acerca y le pregunta si también podría construir casas para los aldeanos, ya que las suyas tienen filtraciones y están muy deterioradas. Van se pone nervioso al pensar en el esfuerzo que supondría construir tantas casas de golpe, pero al ver la realidad de la gente, entiende que no puede ignorarlo, así que les promete que construirán casas para todos. Dee, completamente motivado, anuncia que es momento de recolectar madera, mientras el prota se promete darlo todo para ofrecerles una vida digna. Un rato después comienza la construcción total de la aldea. Casas aparecen una tras otra como si fuera un milagro. Los aldeanos observan todo completamente asombrados. Teal se encarga de guiarlos y presentarles sus nuevos hogares. Dee observa con atención, sorprendido no solo por la enorme cantidad de maná que posee Van, sino también por su increíble sentido del diseño. Él explica que agrupó las casas de 4 en 4 para crear calles amplias y ordenadas, y que todas son iguales para evitar cualquier tipo de desigualdad. Además, construyó un baño público, principalmente porque ya estaba desesperado por darse un baño caliente. Aunque la idea nació por una necesidad personal, se alegra mucho al ver lo felices que están los aldeanos. Khamsin se encarga de calentar el agua con leña, mientras Puriel usa su magia de agua para llenarlo. Más tarde, Puriel y Teal le avisan que ya es hora de bañarse junto a ellas. El prota entra en pánico y se niega rotundamente, diciendo que aún no está preparado para semejante situación. Mientras tanto, Teal y Puriel conversan a solas. Teal comenta que jamás imaginó que su señor daría un lujo así. Puriel responde que es un chico increíble y que resulta muy raro encontrar a un noble de ese tipo. Teal, emocionadísima al escuchar elogios hacia él, empieza a contar sin parar todas las increíbles cosas que hacía desde pequeño. Finalmente llega el turno de Van de darse un baño. Ya relajado en el agua caliente, nota que Khamsin parece haber ganado algo de músculo. Khamsin responde que sigue siendo delgado comparado con Dee. Él comenta que envidia el físico de Dee, lo que motiva a Khamsin a esforzarse más. Justo en eso, Dee, Arp y Law entran al baño. El prota intenta escabullirse, pero no lo dejan, diciendo que deben bañarse juntos para reforzar su amistad. Más tarde, el prota finalmente puede descansar. Se acuesta satisfecho, ya que no solo construyó casas, sino también muebles y todo lo necesario. Al día siguiente, la aldea ya cuenta con la fosa terminada, pero sin agua no sirve de nada, así que es momento de conseguirla. De inmediato deciden buscar un río cercano para desviar el agua hacia la aldea. Dee y los caballeros cavan a mano, mientras Sparda avanza excavando enormes tramos de un solo golpe. A medida que avanzan, Van refuerza el suelo y las paredes del canal. La distancia es considerable, pero Dee cabe emocionado, riéndose como si fuera un entrenamiento. Sparda comenta que aunque ya tiene 40 años, le sobra energía. El resto está agotado, pero trabajar juntos por un mismo objetivo hace que todo sea más sencillo. El prota calcula que tardarán una semana y pide ir con calma. Sin embargo, al atardecer les avisan que ya pueden ver el pueblo. Van decide detener el trabajo por ese día. Dee pregunta por qué parar si falta tan poco, pero él le pide que observe a los demás. Están completamente exhaustos. Al día siguiente, el canal finalmente queda terminado. Tras unas palabras de agradecimiento, Van le pide a Sparda que libere el agua. El canal se llena rápidamente, pero el prota nota que podría desbordarse si llueve, así que propone crear un lago detrás de la aldea. Sparda lo felicita por la idea, ya que serviría como un embalse en tiempos de sequía. En cuestión de segundos, aparece un enorme lago. Esa noche, vemos un carruaje avanzar por un camino. Dentro del viaja Panamera, una mujer adulta, y Arut, una niña pequeña. Ambas se llevan muy bien. Panamera le dice que pronto llegarán a la aldea fronteriza y que lo mejor es que siga descansando. Al día siguiente, el prota refuerza los muros, convirtiéndolos en una enorme muralla tan dura como el concreto. Aún así quiere más seguridad, así que rodea toda la muralla con balizas defensivas. Sparda comenta que eso ya no
no puede considerarse una simple aldea. Dee menciona que si el señor Yalp hubiera visto el potencial de Van, el marquesado habría prosperado. La conversación sube de tono, pero el prota los calma, diciendo que no sirve lamentarse y que solo puede jugar con las cartas que le tocaron. Más tarde, él disfruta la comida preparada por Till completamente maravillado. Sparda menciona que, aunque la defensa es sólida, necesitan ingresos estables. Cuando el prota se entera de que no tienen condimentos ni ingredientes para dulces, entra en pánico y dice que necesitan crear una industria para exportar algo. Tiempo después, un aventurero nota que Till y Khamsin no quieren usar sus armas por miedo a ensuciarlas. Van los regaña y les recuerda que deben aprender a defenderse. Khamsin golpea suavemente el escudo del aventurero y lo rompe, sorprendiendo el acto. Sin embargo, Van lo repara al instante. Orto y su grupo llegan con minerales encontrados cerca de las montañas Wolfsbruck, incluyendo mitril. El prota purifica un bloque de hierro y acepta forjar armas. El aventurero, a quien ahora conoceremos como Sara, le pide a Van que por favor le fabrique una espada larga y una corta. Al ver el resultado, queda completamente maravillado. Poriel comenta que esas espadas podrían venderse a un muy buen precio. Sparda menciona la posibilidad de que hay una mazmorra cercana, pues la abundancia de minerales es algo extraña. Van se emociona, pero también entiende los riesgos. Decide no buscarla todavía y enfocarse primero en hacer prosperar la aldea. Más tarde, mientras camina por las calles, un aldeano llega desesperado avisando que lagartos acorazados se acercan a la aldea. Van ordena levantar el puente y cerrar las puertas. Luego habla con los aldeanos para que se calmen. Les dice que entiende su miedo, que todos están jugando la vida y que él luchará por ellos, pero no puede hacerlo solo, por lo que necesita la ayuda de todos para proteger la aldea juntos. Los aldeanos, al ver la firmeza en la que Van toma las riendas de la situación, no dudan ni un segundo y aceptan ayudar. En cuestión de minutos, todos se mueven hacia la muralla para prepararse. El problema es que el grupo de Orto no está en la aldea, ya que habían salido antes, así que Van decide ocupar su lugar. Sin embargo, Till lo detiene de inmediato, con el miedo reflejado en la cara, preocupada de que algo pueda salir mal si él se expone demasiado. Para tranquilizarla, Van cambia de plan. Le pide a Dee que suba a la muralla y se encargue de la defensa directa, mientras él se queda abajo dando órdenes y recibiendo los reportes. Dee sube lleno de energía, pero apenas ve que algo se aproxima, el entusiasmo se le congela. Desde lo alto distingue unas 40 enormes criaturas, lagartos acorazados de casi 8 metros que avanzan directo hacia la aldea. Aterrado, le informa a Van que ni siquiera un grupo de caballeros veteranos podría enfrentarse a algo así. Aún así, Van no pierde la calma y le ordena que carguen las balistas con las flechas de hierro. Art y Lowy reaccionan de inmediato, diciendo que las armas comunes no atravesarán esas escamas tan duras. Dee los escucha, pero les dice que ya lo sabía. Ha estado en muchas batallas que parecían completamente perdidas, por lo que aún así decide confiar en el prota. Sin más discusiones, ordena cargar las flechas. Cuando todo está listo, da la señal. Las flechas salen disparadas y, para sorpresa de todos, atraviesan la coraza de los lagartos. Dee queda en shock al ver cómo la primera oleada cae sin poder hacer nada. Aunque el arma es increíblemente efectiva, solo queda una flecha por balista, así que disparan una vez más y eliminan por completo a la segunda oleada. El verdadero problema llega cuando se quedan sin flechas y los lagartos restantes están a punto de alcanzar la muralla. Van empieza a preocuparse seriamente, preguntándose qué demonios puede hacer ahora, hasta que recuerda algo importante. Su espada de madera fue capaz de cortar el escudo de Sara. Con esa idea en mente, le ordena a Dee que carguen flechas de madera. Art y Lowy protestan, convencidos de que eso es imposible, pero Dee vuelve a cortar la discusión. Les recuerda que hasta este momento, Van siempre ha superado cualquier expectativa, así que decide confiar una vez más y ordena cargar las flechas de madera. Los disparos no tardan en llegar y, contra toda lógica, las flechas atraviesan directamente la cabeza de los lagartos. Nadie puede creer lo que está viendo. Dee, completamente emocionado, grita que esta noche habrá carne de lagarto para todos. La aldea está llena de alegría y celebración, sobre todo al darse cuenta de que no hubo ni un solo herido. Harry y Lowy no pueden creer que hayan arrasado con el enemigo de una forma tan abrumadora. Dee, orgulloso, comenta que Van llegará mucho más lejos de lo que cualquiera puede imaginar. Más tarde, todos comienzan a desmembrar a los lagartos. Son tantos que parece imposible procesarlo todos antes de que la carne se eche a perder. Pero gracias a los cuchillos fabricados por Van, el trabajo avanza a una velocidad increíble. Él los felicita por su esfuerzo y, al ver la enorme cantidad de carne, se le ocurre una idea brillante: celebrar esta misma noche un gran festival de carne. Más tarde, la aldea se llena de risas, comida y un ambiente que muchos ya creían perdido. Los aldeanos se acercan a Van para decirle que jamás se imaginaron volver a compartir comida y risas de esta forma, y mucho menos gracias a un noble como él. Sparda comenta que, aunque su comportamiento como noble es bastante peculiar, ese también es parte de su encanto. Van, por su parte, disfruta de la jugosa carne sin preocuparse por
jornada. Orto, al enterarse de que todas las armas fueron hechas por el prota, no logra entender cómo derrotaron a los lagartos con tanta facilidad. Dil nos escucha y se sorprende al enterarse de que Van también fabricó espadas, y algo celoso le pide que le haga una. Orto y su grupo elogian las armas, mientras Art y Lowie también exigen las suyas. Van, un poco nervioso, responde que cuando tenga materiales y dinero podrá fabricarles un equipo completo, ya que no puede cobrarles después de todo lo que hacen por él. Al rato, Orto sugiere vender la carne a los comerciantes, ya que podrían ganar bastante dinero, aunque reconoce que no toda podrá aprovecharse. El prota se cuenta y calcula unas 300 monedas de oro. Mientras fantasea en esa fortuna, Sparda lo frena y le recuerda que cualquier aldea que genere más de 100 monedas debe entregar la mitad como impuestos. Van se lamenta al pensar que lo perderá y teme que su padre, al enterarse de lo rentable que es la aldea, lo envíe a otro lugar. Sparda le sugiere una solución: atribuir el mérito a su hermano mayor Murcia. Eso beneficiaría a todos. Al día siguiente llegan los comerciantes, Bell de la compañía Mari y su hermano menor Rango. Al ver el almacén quedan completamente impresionados por la cantidad de materiales de lagartos acorazados. Deciden comprarlo todo y Bell promete encargarse del transporte en un mes. Van acepta y les ofrece la carne gratis a cambio de que revisen y promocionen sus armas. Los hermanos quedan fascinados con la calidad, aunque el prota nota que planean monopolizar las ventas. Sin rodeos les explica que si ambos venden armas iguales, todos sabrán de dónde provienen, así que propone abrir una tienda en la aldea y crear un sistema en el que ganen más cuanto más vendan. La idea los deja boquiabiertos y quedan aún más sorprendidos cuando el prota les construye la tienda en cuestión de segundos. Mientras tanto, Panamera y Yaru llegan a la aldea. Por otro lado, Sparda le comenta a Van que necesitarán una ciudad capaz de albergar a 10,000 personas. Van propone un diseño en forma de estrella, lo que impresiona a Sparda por su valor estratégico. Art interrumpe para avisar que llegó una emisaria del condado de Ferdinand. Panamera se presenta como la nueva viscondesa y Arut como la hija menor del conde. Tras una conversación directa, Panamera revela que su verdadera misión es evaluar a Van y considerar un posible compromiso con Arut. Después de mostrar su magia de producción, ella queda completamente impactada, mientras Arut revive recuerdos dolorosos relacionados con ese poder. Aún así, Panamera termina cambiando de opinión y ve a Van como un candidato digno, aunque él deja claro que aún es demasiado joven para pensar en matrimonio. Las dos deciden quedarse a pasar la noche. El prota les construye una posada. Durante la cena, él se muestra atento y educado, descubriendo que a Arut le gustan las flores, las muñecas y las cosas bonitas. La charla fluye con naturalidad y ella comienza a sentirse cómoda. Más tarde, Panamera se retira y deja a ambos solos. Arut, algo avergonzada, le agradece a Van por su amabilidad y confiesa que estaba muy nerviosa al llegar. Él se alegra de no haberle dado una mala impresión. Al final del día, Van les dice a los suyos que lo más importante será respetar la voluntad de Arut. Por su parte, ella, acostada, decide que al día siguiente será quien intente acercarse más y sacarle conversación al prota. Poco después despiertan a Van con bastante prisa y le dicen que tiene que ir de inmediato al lago que creó hace poco. Allí lo esperan Sparda y Dee. Van no entiende por qué tanta urgencia y de paso se queja del nombre del lago. Resulta que lo llamaron Lago Van. Kamsi le explica que lo hicieron para honrarlo y que su nombre quede para la historia. Incluso bautizaron a la aldea como Village Van, algo que a él no le gusta en absoluto. Al llegar se sorprende al ver a tanta gente reunida. Dee le señala enseguida el motivo. En medio del agua se distingue una cabeza flotando. Sparda le explica que es un Napkalu, una criatura mitad humana y mitad pez, muy rara que casi nunca se deja ver, ya que suele vivir en ríos ocultos dentro de bosques profundos. Van intenta hablarle con calma, le pregunta si necesita ayuda y cómo se llama, pero no obtiene respuesta. Pensando que quizá no lo entiende, decide probar con algo distinto y pide que traigan carne. Cuando se le ofrece, la criatura se acerca, observa con atención y le pregunta si puede comerla. Van acepta sin problema. Ella la prueba y nota que es diferente. Él le explica que es carne de lagarto acorazado. Van le dice que si quiere, desde el día siguiente pueden darle carne seca, y eso despierta la curiosidad de la chica, que pregunta quién fue el responsable de derrotar a los lagartos acorazados. Él duda en responder, pero Sparda y Dee afirman que fue Van, y pronto todo el pueblo empieza a repetirlo. Aunque él intenta aclarar que fue un esfuerzo entre todos, la chica no dice nada más y se retira, dejándolo con la duda de si volverá a aparecer, ya que esta raza casi nunca se deja ver. Al día siguiente la sorpresa es mayor cuando la chica regresa acompañada por toda su gente. Van no entiende qué ocurre hasta que recuerda la importancia que le dieron a los lagartos y empieza a sospechar que no eran simples monstruos para ellos. Entonces el líder del grupo habla con él. Aunque Dee y Kamsin se oponen en guardia, el hombre solo quiere agradecerle por haber protegido a su hija y por vencer a los lagartos, lo que hace que toda la tribu lo mire como un héroe. Seguidamente el líder se presenta como la Hada Vesta y le dice que como muestra de su aprobación permite que Van se case
casarse con su única hija, la Priora. La propuesta lo deja completamente desconcertado. Van deja claro que Priora todavía es una niña y que difícilmente entiende lo que implica un matrimonio. Además, le pregunta a Vesta por qué propone algo así tan de repente. Entonces el jefe de la tribu explica su situación. Su gente siempre evitó el contacto con humanos, pero los lagartos acorazados invadieron sus ríos y muchos de los suyos murieron. Por eso busca un humano fuerte al que confiarle a su hija, con la esperanza de asegurarle un futuro tranquilo y de paso protección para su pueblo. Van entiende el trasfondo, pero le dice que no hace falta el matrimonio para eso. Prefiere que Priora decida por sí misma cuando crezca y aún así promete protegerlos. Al principio Vesta se siente ofendido, creyendo que rechazaron a su hija, pero Van insiste en que los ayudará sin condiciones. Al final el jefe acepta y decide que su tribu se quedará a vivir en el lago. En eso Van construye unas cabañas junto al agua para que puedan descansar cuando quieran. Vesta se sorprende, pensando que es algún tipo de magia oscura, pero él solo le explica que es un área pensada para su comodidad. La tribu empieza a disfrutar el lugar de inmediato, lo que deja a Van bastante satisfecho. Luego Esparta menciona que ya es hora de limpiar el desagüe. La aldea tiene tuberías bajo tierra y que es necesario mantenerlas limpias para evitar problemas de salubridad. Vesta se ofrece a ayudar al escuchar eso, ya que su gente es experta trabajando bajo el agua. La propuesta le viene perfecta a Van, que no duda en agradecérselo. Kamsin y Van les muestra cómo funciona el sistema de limpieza del desagüe, y cuando terminan, Vesta pregunta si hacen eso todos los días. El prota responde que sí, que es algo que tienen que hacer diario para mantener la aldea en buen estado. Entonces, como forma de agradecimiento por dejarlos quedarse, Vesta ofrece que su gente se encargue del desagüe a partir de ahora. En eso aparece Panamera y Arut, que llegan curiosos por saber qué está pasando, y se sorprenden al ver a Apkaluz en el lago. Mientras tanto, Vesta no deja de agradecerle a su querido yerno. Esto hace que Arut le dé algo, y provoca una mirada fulminante de Panamera hacia Van. Él intenta aclarar el malentendido, pero justo aparece Priora diciendo con toda naturalidad que Van es su esposo. Antes de que él pueda reaccionar, la niña se despide llamándolo marido, dejándolo totalmente en shock. Al día siguiente el prota intenta aclarar la situación con Arut, aunque por suerte Panamera ya se había enterado de todo y le explicó que solo fue un malentendido. Más tranquilo, Arut y Van pasan un rato en el lago disfrutando del ambiente, y ella no puede evitar decirle lo increíble que le parece que haya creado un lago y levantado toda una aldea. Él, como siempre, responde con humildad diciendo que fue gracias al esfuerzo de todos. De pronto Priora vuelve a aparecer llamándole esposo otra vez. Todo iba bien hasta que nota a Arut y pregunta quién es. Van intenta cambiar de tema, pero empiezan a llegar más niños que lo reconocen como el que les da carne y como el señor de la aldea. Entre juegos y risas mueven tanto la barca que Arut termina cayendo en brazos de Van. El silencio es total. A los niños les da mucha risa, pero Priora se enfada, aunque igual se acerca a preguntar si Van está bien. Él vuelve a decirle que no están comprometidos, lo que solo consigue que Priora se enoje más y se marche. Para rematar, los otros niños empiezan a molestar a Van por haber hecho llorar a su amiga. Sin embargo, lo peor llega después. Vesta se acerca para hablar con él y le dice que ya lo sabe todo. Está molesto por lo que ha hecho con su hija y encima por estar coqueteando con otra. Arut se pone nerviosa. Van vuelve a intentar aclarar el malentendido. Sin embargo, antes de que pueda explicarse bien, Vesta suelta una idea aún más inesperada. Propone un duelo. Quiere que se enfrente a su clan y si gana, aceptará oficialmente que se case con su hija. Para Van eso es justo lo contrario de una solución y le causa un dolor de cabeza enorme. Lo peor es que Dia aparece de la nada y acepta el reto sin consultarle, asegurando que pondrá todo de su parte para que ganen. Esparta también apoya la idea, pensando que así se resolverá rápido el asunto y Van podrá volver a concentrarse en sus estudios. Incluso Panamera muestra interés, aunque Van no puede dejar de pensar que si pierden, estará obligado a casarse. Vesta propone que el duelo se decida al mejor de 3 pruebas. La primera queda en manos de Van, quien idea algo poco común, un juego parecido al vóley, pero dentro del agua, para que todos puedan participar. Incluso crea trajes de baños para Panamera y Dee, que se muestran encantados con su nueva ropa. Panamera está especialmente motivada, ya que quiere ganar como sea para que Van termine comprometido con Arut. Con los equipos formados, Panamera juega junto a Til, mientras que Vesta va con Priora. Apenas empieza el juego, queda claro que el clan Apkallu tiene ventaja. Priora y su padre son increíblemente rápidos y fuertes en el agua, y el equipo de Til es superado sin piedad. La situación se vuelve tan abrumadora que Til termina llorando, pero aún así reúne valor, se recompone junto a Panamera y vuelve al juego con más ganas. Poco a poco logran coordinarse mejor y contra todo pronóstico consiguen anotar su primer punto. El juego sigue con todo hasta que logran empatar y llegan al punto decisivo. Panamera intenta bloquear el último tiro, pero aún así terminan perdiendo y Til vuelve a romper en llanto. Ahora la segunda prueba queda en manos de Vesta, quien propone una carrera de natación en revelos por parejas. Está claro que los Apkallu
poca luz tienen ventaja, y Van empieza a preocuparse seriamente porque a ese ritmo, el matrimonio con Priora parece inevitable. Aún así Dee se muestra confiado y le dice que lo deje en sus manos, mientras Khamsin también asegura que puede dar pelea. Arranca la carrera con Khamsin enfrentándose a Priora. Ella nada a una velocidad impresionante, y al inicio Khamsin apenas logra seguirle en ritmo, pero no se rinde, y con mucho esfuerzo consigue alcanzarla. Esto provoca que Priora acelere más, llegando primero al punto de relevo. Poco después llega Khamsin y entonces Dee nada increíblemente rápido en el agua. Van se sorprende al verlo nadar en estilo mariposa, pero le explican que es así como entrena normalmente. La estrategia funciona porque Dee avanza a toda velocidad y termina ganando la carrera. Vesta queda impactado por la derrota en natación, aunque aún queda una última prueba y decide que esa se la dejará directamente a su yerno. Tras pensarlo un poco, a Van se le ocurre una idea. Crea una máquina para hacer raspados y usa magia para producir hielo. Luego prepara un granizado lleno de sabores. Panamera no entiende para qué es todo eso, hasta que Van aclara que esa será la última prueba y explica que es un duelo de granizados por parejas y él mismo va a participar. Haru decide apoyarlo, aunque varios dudan de que eso funcione. La competencia empieza y todos comentan rápido como pueden, aunque el frío les provoca el típico dolor de cabeza. Aún así Vesta sigue adelante por el bien de su hija. El prota casi se rinde, pero al ver el esfuerzo de Arut saca fuerzas y continúa. Al final la pareja ganadora resulta ser Van y Arut. Vesta se acerca a felicitarlo, pero en lugar de dar por cerrado el tema, le dice que ahora le agrada todavía más como yerno y que es el hombre ideal para Priora, despidiéndose con total confianza. A Van le empieza a doler el estómago por haber comido tanto hielo, pero aún así el ambiente es alegre y todos se ríen por lo bien que la pasaron. Arut se da cuenta de eso y observa cómo la gente a su alrededor disfruta con naturalidad. Ella quisiera poder ser así, pero no sabe cómo. Desde pequeña creció prácticamente sola, puesto que su padre siempre estaba ocupado y su madre era algo distante. Ambos la veían como un fracaso. Era miedosa, delicada, no destacaba en los estudios y no tenía talentos apreciados, salvo la magia de marionetas. Para ella, mover marionetas la hacía sentir feliz y creía que con eso podría hacer feliz a su madre, pero solo consiguió ser rechazada. Con el tiempo descubrió que entre los nobles esa magia era vista como algo malo y poco a poco todos la ignoraron. A los 10 años su padre arregló su matrimonio y aunque estaba llena de miedo, Van resultó ser amable. Él tampoco poseía una magia prestigiosa, sino la de producción, considerada también como una magia inferior. Podía aún así vivir con confianza y sacaba lo mejor de lo que tenía. Al recordarlo, Arut piensa que quizá si no hubiera abandonado su magia, su vida habría sido distinta, así que decide que ahora sí quiere esforzarse. Más tarde Van retoma el trabajo en la aldea y vuelve a enfocarse en la muralla, pidiendo a todos que trabajen con cuidado. Los aldeanos están muy animados, sobre todo porque al día siguiente descansarán y habrá una gran barbacoa esta noche. Panamera se sorprende de lo fácil que Van motiva a la gente y él solo se disculpa por ser tan informal. En eso aparece Arut, lo saluda y conversa con él, mostrándose más animada de lo habitual, y Van lo nota enseguida. En el fondo, ella desea ver el mundo como él y acercarse más a su forma de vivir, por eso le pide acompañarlo a observar el trabajo, y Van acepta sin problema, aunque queda claro que aún hay mucho por hacer. Aquí termina el 5º capítulo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el siguiente. Aún así también lo estaré dejando por aquí. Esto es todo y nos vemos en un próximo video.